Hoy lunes 25 de octubre, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no en sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Había una vez un circo que acababa de recibir a un nuevo integrante, un elefante recién nacido. Largas filas se hacían para ver de cerca al pequeño paquidermo, tan tierno y juguetón que era la sensación del público. Al sentirse tan admirado, el elefantito quería hacer lujo de sus gracias y estaba inquieto todo el tiempo, moviéndose de un lado para otro. Pero al terminar la función, los cuidadores, para mantenerlo quieto, le amarraron una patita a una estaca de madera. El animalito trataba de zafarse, pero mientras más se movía, más se lastimaba su pata, así que por fin aprendió a quedarse quieto cuando estuviera amarrado a la estaca. Pasó el tiempo y dejó de ser un bebé para convertirse en un imponente y poderoso elefante. Sin embargo, los cirqueros seguían amarrándolo a la misma estaca clavada en la tierra con una delgada soga. Él ya con suma facilidad podría romper aquella trampa, pero no lo hacía. Quedó acostumbrado a que desde bebé no podía con ella. Su memoria de elefante le hacía recordar lo doloroso que era tratar de liberarse. Así que, aunque ya tuviera el tamaño y la fuerza para liberarse, ni siquiera lo intentaba. ¿Desde cuándo hubiera podido ser libre? Y no lo sabía. Lo mismo le sucede a tantos otros que no se han atrevido a dar el paso a la plenitud, a la felicidad. Se quedaron estancados en la primera etapa. Tienen el potencial para salir adelante y no lo hacen. Puede que porque ni siquiera lo saben. El Evangelio de hoy nos pone el caso de una mujer piadosa que asistía a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, que había aprendido a humillarse ante el Señor y a dolerse de sus pecados. Pero ahí se quedó. En 18 años nunca dio el siguiente paso. Se quedó encorvada, agachada, sumergida en la culpa. Se humilló ante el Señor, pero se olvidó después de levantarse, perdonada y agradecida. Se quedó aplastada por el legalismo exterior, sin atreverse nunca a vivir en la libertad de los hijos de Dios. El Señor ya la había perdonado, ya la había liberado, pero Satanás, con un lazo invisible, le hizo creer que no podía ni alzar la cabeza. ¿Cuántos más habrá en la misma situación? Por ejemplo, esos que se sienten preocupados hasta de no estar preocupados, que hicieron de la angustia y el miedo su estado natural, y aun cuando ya no tienen motivos reales para sentirse así, se los inventan. El miedo les es más familiar que la libertad, y prefieren malo por conocido que bueno por conocer. Muchos que ya fueron perdonados de sus faltas del pasado siguen atormentados por la culpa.
Les cuesta creer que Dios perdone de a de veras. Aquellos que desde cuándo tienen la capacidad y la capacitación suficientes para pasar al siguiente nivel de su vida cristiana. Podrían ya ponerse a evangelizar, emprender un apostolado, tomar un papel activo en su iglesia. Sin embargo, están siempre empezando de cero, como receptores pasivos en permanente formación, llenándose de algo que nunca pondrán en práctica. ¿Cuál es la estaca que a ti te mantiene amarrado? Recuerda que el hecho de que hayas fracasado una vez no quiere decir que siempre fracasarás. Hay muchas cosas que sigues soportando solo porque no te has decidido a dejarlas atrás. Jesús liberó a aquella mujer y por fin se pudo enderezar para mirar un hermoso cielo lleno de esperanza y alabar al Dios tan maravilloso que le dio libertad. En cambio, los fariseos ahí presentes siguieron encorvados. No pudieron ver más allá de una prohibición. Su mente estaba tan cerrada que no podían decidirse en un caso tan obvio como que si en sábado se puede o no salvar una vida humana. Tan jorobados estaban de su espíritu que, pudiendo mirar un horizonte lleno de posibilidades, prefieren seguirse fijando solo en una religión de prohibiciones. Triste cosa es ser esclavos, pero aún peor es ser libres y no atrevernos a hacerlo. Que tengas un día lleno de bendiciones.